El corazón insensible, ¿sí? Es un tema fuerte, ¿sí? En el que estuve meditando estos días y Dios me habló mucho, así que espero que también lo haga con ustedes, amados hermanos. Les voy a pedir, por favor, si me acompañan en una pequeña oración, que cierren sus ojos, si pueden extender su mano, ¿sí? Sería de gran bendición también para mi vida. Padre, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, nos despojamos de todo peso, Señor, que nos asedia y derramamos nuestro corazón, nuestro espíritu delante de ti, Señor, sabiendo que tú tienes siempre una palabra justa para nosotros. Cuando ya no sabemos qué decir, Señor, tú tienes esa palabra, Señor, que nos alienta, que nos da, Señor, ese aliento que necesitamos. Y aún también nos exhorta, Señor. Gracias te damos. Toma el control de esta reunión, Señor, de las mentes. Sometemos todo pensamiento, Señor, llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Gracias, bendice a mis hermanos. Que sea tu palabra, Señor, dando frutos al 100 por 1, Señor. Dame sencillez, Señor, y esa humildad que tanto te caracteriza a ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les voy a pedir que me acompañen a la carta de Efesios, capítulo 4. Efesios 4. Vamos a leer el versículo 17. Cuando lo tiene, puede decir amén. ¿Sí? Dice así, leemos el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El título, La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hasta ahí la palabra de Dios, ¿sí? Este es el texto que hoy vamos a analizar, ¿sí? Acerca de la insensibilidad que hay. Y esta palabra, para definir la insensibilidad, podemos definir qué es la sensibilidad, ¿no? Es la facultad de sentir, ¿sí? Propia de los seres animados, ¿sí? A veces cuando nos cortamos o tenemos una cicatriz, esa parte donde está la cicatriz es una parte sensible que queda, ¿no? En nosotros, ¿sí? También es la propensión natural del hombre a dejarse llevar de los afectos de compasión, humanidad y ternura, ¿sí? Compasión, humanidad y ternura. Y la cualidad de las cosas sensibles, ¿sí? Esa sería la definición. Entonces, analizando esto, yo pensaba que, como dice acá, ¿no? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice, como los otros gentiles. Esto era Pablo escribiéndole a los efesios, ¿no? En otras palabras está diciendo, ahora les pido de parte del Señor Jesús. Esa dice la traducción del lenguaje actual. La nueva traducción viviente dice, con la autoridad del Señor le digo lo siguiente. Cuando hablamos, aconsejamos o ministramos, siempre tenemos que hacerlo con la autoridad del Señor, ¿sí? No de nuestros propios razonamientos, ¿sí? Nuestros propios pensamientos, sino lo que el Señor. Esto dice el Señor. A mí me parece que no, sino esto dice el Señor, ¿sí? Esto es lo que Pablo estaba haciendo, ¿no? Con la autoridad que el Señor le había dado, estaba exhortando a los hermanos a cómo debían conducirse, ¿no? Y esta palabra que ya no andéis es vivir, ¿sí? Que ya no vivan, ¿sí?
ya no vivan de esta manera, ¿sí? Ya no anden así, ya no caminen así, ya no se conduzcan, ya no actúen así, le está diciendo, ¿no? O sea, el estilo de vida que estaban llevando era un estilo de vida que no convenía, ¿no? Y dice, como los otros gentiles, ¿sí? Gentiles en este contexto quiere decir los que no conocen a Dios, ¿sí? En el contexto de los judíos eran los no judíos, ¿sí? Los gentiles, pero en este contexto de creyentes eran los no creyentes, ¿sí? Los que no siguen a Dios, los que nunca recibieron al Señor en su corazón, ¿sí? Los gentiles. Entonces, eso estaba diciendo, ¿no? ¿Y cómo andan estos gentiles? Ahí hay una serie, hay una lista, ¿no? Unos ítems de cómo andaban estas personas. Dice, la vanidad de su mente, número 1. Tienen el entendimiento entenebrecido, número 2. 3. Ajenos a la vida de Dios. En ellos hay ignorancia acerca de Dios. No saben acerca de Dios. Dureza en el corazón, ¿sí? Esto parece muy actual, ¿no? Esta palabra parece como para hoy. Es para hoy. Amén. Perdieron toda sensibilidad, o sea, insensibles, ¿sí? Y esa palabra toda, ¿qué es? Significa toda. No hay sensibilidad en ellos, ¿no? Se entregaron a sus deseos impuros, ¿no? A esos deseos impuros, a esos deseos más bajos, como dice la Biblia, a la lascivia, se entregaron a eso y fueron en pos de eso, ¿no? Entonces, si reflexionamos el mundo en el que estamos viviendo, prendemos la tele en casa, ¿no? Y vemos toda clase de depravación, ¿sí? Ya ni la tele podemos mirar, ¿sí? Tenemos que estar atrás de nuestros hijos a ver qué miran, a ver las propagandas, ¿no? Y salimos a la calle, lo mismo, ¿no? Las personas andan enojadas, ¿sí? Se pelean, ¿sí? Por subir al colectivo, por sentarse en el colectivo. La gente anda muy enojada, ¿no? Esto es lo que decía acá el apóstol, ¿no? Ya no hay sensibilidad, ¿sí? El mundo se volvió bastante insensible. Se darán cuenta que no hay sensibilidad hacia las personas mayores también. No hay respeto. Se ve, ¿sí? No hay amor hacia los niños, ternura hacia los niños, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención, esas cosas. Falta de sensibilidad. Y eso es lo que esta carta estaba advirtiendo, ¿no? Cómo estaban los gentiles, ¿no? Cómo está el mundo. Y le voy a pedir que me acompañen a Romanos 1:28. Romanos 1:28. Dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, ¿no? Es una lista bastante fuerte, es así como está el mundo, ¿no? Lo dice la palabra de Dios. Y esto, imagínense que se escribió hace muchísimos años, ¿no? Pero es tan actual, ¿sí? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. El cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor, ¿no? Parece que el Señor, o sea, la palabra de Dios sigue estando vigente hoy, ¿sí? Sigue siendo moderna para nosotros, ¿sí? Y nos confronta, ¿no? Y nos habla y nos muestra cómo es la condición del ser humano sin Dios, ¿sí? Y acá dice en versículo 18 del mismo capítulo de Romanos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? Habíamos leído que Dios los había
entregado, ¿no? Dice, Dios los entregó a hacer cosas que no convienen. En otras palabras, el Señor dijo, bueno, hagan lo que quieran, ¿no? Les dio una mente reprobada, ¿sí? Les dio una mente para hacer lo que le viniera en ganas, eso, ¿no? Y vemos cómo está el mundo, ¿sí? Vemos cómo está la calle y va terror, ¿no? A veces, pero ¿hay esperanza o no, amados? ¿Sí? En Cristo hay esperanza, ¿sí? Él nos trae la luz, ¿sí? Él rompe todo, ¿no? Él nos ha cambiado, ¿sí? Él nos ha cambiado nuestra manera de pensar, ¿sí? Nos ha alumbrado el entendimiento. Antes teníamos el entendimiento entenebrecido, pero Cristo nos vino a dar la luz, ¿sí? Y vino a romper ese velo que teníamos, ¿sí? Entonces hay esperanza todavía, ¿sí? En Cristo hay esperanza. A veces vemos esas marchas, ¿no?, que hacen, las marchas y personas que piden cosas, ¿no? Piden leyes que van en contra de Dios, ¿no? Que no convienen y van caminando por la calle, ¿sí? Exigen derechos, ¿sí? Derechos que por ahí llevan a la nación a la perversión, ¿no? Como en el caso de nuestro país, Argentina, ¿sí? Que tiene tantas leyes que van directamente en contra del corazón de Dios, ¿sí? Y piden y exigen cosas, ¿no? Cosas que no convienen. Y eso no es otra cosa que lo que leímos, la ira de Dios. Porque dice que Dios los entregó. Entonces cuando vemos esas cosas, ahí nos damos cuenta que es la ira de Dios manifestándose. Hagan lo que quieran, ¿sí? No conviene, hagan lo que quieran, ¿sí? Pero dice la Biblia, y lo leímos, que Dios los entregó una mente reprobada, ¿sí? Y a veces queremos nosotros, con nuestros propios argumentos o razonamientos, queremos hacerlos entrar en razón, ¿no? ¿Sí? No hagas esto, ¿no? Pero quizás lo logramos por un tiempo, pero vuelven a caer, y vuelven, porque con nuestras propias palabras no podemos convencer a nadie, ¿sí? Es el Espíritu Santo de Dios, dice que Él es el que trae convicción de pecado, justicia y juicio, ¿no? ¿Sí? Razonamiento humano, psicología, no van hasta lo profundo donde va la palabra de Dios, que es esa espada de dos filos que penetra y parte el alma, ¿no? Llega ahí a lo más profundo. Y esas personas, si nosotros vemos, están atestados con su pecado, ¿no? ¿Sí? Con vicios, perversión, etcétera, etcétera. Y tienen la mente reprobada. Y a veces nos agarramos la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? ¿No? ¿Cómo la gente puede llegar hasta a estar en este estado? ¿Cómo llegó ahí? ¿No? ¿Qué pasó? Mente reprobada. Hagan lo que quieran, dice el Señor. Como no decidieron no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, ¿sí? Habiendo conocido a Dios, ¿sí? Así que tengamos mucho cuidado, ¿sí? Conocemos a Dios, pero tengamos cuidado de lo que hacemos, ¿sí? Y porque de a poco nos podemos ir deslizando, ¿sí? Cuando nos damos cuenta ya estamos allá, ¿sí? Y ya mente reprobada. Y Romanos 1, 16, 17 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo. Porque ¿qué cosa? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Solo el Evangelio de Jesucristo tiene el poder para transformar las vidas, ¿sí? Él es el que quebranta, el que rompe todos esos argumentos que se levantan, ¿sí? Él derriba todas esas ideas, ¿sí?, que nos meten en la cabeza. El Señor lo derriba, ¿sí? Y yo es algo que siempre me reflexiono sobre esto. ¿Qué mundo le voy a dejar a mi hija, no? ¿Qué mundo, en mi hija chiquita de 4 años, ¿no? Y los que tienen hijos también. ¿Qué mundo les espera a nuestros hijos, ¿no? A esta generación que viene atrás de nosotros, ¿sí?
qué trabajo que tiene, ¿no? Para ser nuestros hijos, ¿no? Y también pienso y reflexiono el versículo que compartía el hermano hoy en la oración. No soy yo, es el Señor el que tiene que hacer la obra en mi hija. Dice, aquel que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Y vemos que el costo de vida va aumentando cada vez, las cosas están más caras, ¿no? ¿Sí? Va aumentando y me detengo a pensar y digo, bueno, me voy a romper el lomo trabajando para darle lo mejor a mi hija, ¿sí? Quizás algún día Dios me permita dejarle un pedacito de tierra, ¿no? Y vuelvo a reflexionar y digo, pero si me enfoco en eso, me estoy desenfocando de lo más importante, que la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es que nuestros hijos nos vean servir a Dios, ¿sí? Que ellos nos vean desgastarnos, ¿sí? Tener ese equilibrio, ¿no? Porque a veces también cuesta, ¿no? Tener ese equilibrio entre servir a Dios y la familia, ¿no? Pero servimos a Dios en nuestra casa también, ¿sí? No hace falta venir a la iglesia, ¿no? No hace falta estar acá, sino en casa servimos a Dios. Cuando servimos a nuestras esposas, estamos sirviendo a Dios, ¿no? Y así, sucesivamente. Entonces, reflexiono sobre esto y se los comparto, ¿no? Abro mi corazón. Invirtamos en nuestros hijos, ¿no? En que ellos vean en nosotros un ejemplo a seguir, ¿sí? Que vean a Cristo, ¿sí? Que miren a Cristo, ¿sí? Y porque sin Cristo, hermanos, no tienen nada. Pueden tener todo lo material, ¿sí? Llenarse de cosas, llenarse de todo, pero sin Cristo, yo lo digo por experiencia, ¿sí? Sin Cristo no tenía nada, ¿sí? Era querer llenarme y llenarme cada fin de semana, salir, llenarme de cosas que no me convenían y después empezaba otra vez la semana y me vaciaba, ¿sí? Entonces, sin Cristo no tenemos nada, ¿sí? Y en la lista esa que leímos de Romanos, mi nombre estaba escrito en cada renglón, ¿sí? En cada renglón. Y el Señor pagó por eso, por mí, ¿sí? El Señor pagó con su sangre preciosa en la cruz, pagó por nuestros pecados, ¿sí? ¿Le gustaría ver a sus hijos en esas marchas que les comentaba hace un rato? ¿Le gustaría ver a sus hijos ahí en la fila para entrar a los boliches? ¿Verdad que no? No, no. Entonces, si todavía no se consagró al Señor, conságrese, mi hermano. Conságrese al Señor y consagre a sus hijos, a su familia, a Dios. Que ellos puedan ver en usted un ejemplo, ¿sí? No sea una cosa acá y otra cosa después en su casa, ¿sí? Y lo digo con temor, ¿sí? Con mucho temor lo digo, ¿sí? No livianamente, ¿sí? Y habíamos visto que Pablo le estaba hablando, ¿no? Decía, volvemos al versículo de Efesios, al capítulo 4 de Efesios. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí? Terrible como está el mundo, ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a dar vuelta a la tortilla, ¿no? Y por casa cómo andamos, ¿no? Porque esta carta no fue escrita para el mundo, esta carta fue escrita para la iglesia, o sea, para nosotros, en este caso la iglesia de Efesios, ¿no? Y no era para personas que no conocían a Dios. Vamos a prestar especial atención en esta frase. Ya no andéis, que dice el versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿sí? Otra versión dice, no imiten a los paganos. Hay otra versión, la Biblia
otra versión que no la anoté acá, pero no sé, que ustedes ya no anden así. La Biblia de las Américas será, ¿sí? Que no procedan. Y si le voy a pedir si pueden poner la palabra de Dios para todos, ahí, los chicos allá arriba, el versículo 17 de Efesios 4. Ah, ahí está, ¿sí? Que dice, dejen ya de vivir como los que no son creyentes, ¿sí? Le está hablando a la iglesia. ¿Cómo estaba viendo la iglesia entonces? Como el mundo, ¿sí? Si el mundo está así, ¿no? Si estamos así como en el mundo, ¿qué nos espera afuera? Si la iglesia del Señor, la cual dio Jesucristo, ¿sí? Pagó con su sangre. Si Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? ¿Cómo debe estar la iglesia? ¿Sí? Dice, tiene que ser, Él viene a buscar a su iglesia pura, santa, sin mancha. Entonces esta carta es fuerte porque le está hablando a la iglesia. Ya no, y en tiempo presente, ya no anden. Ahora, ya no anden como los que no conocen a Dios. Más fuerte todavía porque dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda, dice el Señor. Entonces, aquellos que conocen y no hacen, tendrán mayor condenación, ¿no? Le estaba hablando a la iglesia y eso cuando lo leía me reflexionaba, ¿no? ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Sí? ¿Cómo es la iglesia del Señor? ¿Cómo debería ser la iglesia del Señor? ¿Sí? Ya no anden así, está diciendo Pablo. O sea que en la actualidad, en el momento donde Pablo escribía esa carta, no estaba bien la iglesia. Estaban andando como los gentiles, ¿sí? Como los que no conocen a Dios, ¿sí? Y en el contexto de esta carta, de Efesios, ¿sí? La ciudad de Éfeso, era un lugar de mucho culto, mucha adoración a los dioses, ¿no? Dicen que en este lugar se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿sí? Que era el templo de la diosa Diana, ¿sí? Y era un lugar donde había mucha adoración, ¿sí? En Hechos 19:24, dice eso es lo que le acabo de decir, acompáñenme por favor, Hechos 19:24. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, que daba no poca ganancia a los artífices, ¿sí? Y Hechos, de vuelta a la hoja, 20:31, dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Sí? El apóstol Pablo pasó 3 años en este lugar, enseñándoles, ¿sí? Pablo había pasado 3 años con ellos. Y si vuelve la hoja para atrás, en Hechos 19:10, vemos que también era un lugar privilegiado, porque de acá surgían evangelistas que iban a predicar la palabra. Hechos 19:10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. O sea que salían de ahí, de Efeso, iban por todas las provincias de Asia a predicar y a compartir la palabra del Señor, ¿no? Y si recuerdan la serie de Apocalipsis de las 7 iglesias, Éfeso era una de las primeras, ¿sí? Que el Señor le envía la carta, ¿no? Dice, tengo algo contra ti, le dice a ellos. ¿Se acuerdan? La primera carta que el Señor le envía a las 7 iglesias, ¿sí? De Apocalipsis le dice, tengo algo contra ti que has descuidado tu primer amor, ¿sí? Se habían enfriado, ¿no? Habían enfriado su amor para con el Señor, por lo tanto,
también se había enfriado el amor para con los demás, ¿sí? Para con los hermanos. Y eso nos pasa, amados. Si nuestro amor para con Dios no está firme, nuestro amor para con nuestros hermanos va a ir menguando. Ya me va a empezar a molestar lo que mi hermano me diga, lo que mi hermano haga, ¿sí? Voy a empezar a mirar sus defectos, ¿sí? Me va a molestar todo. Cuando algo nos molesta, empezamos a ver los defectos de las personas, ¿sí? No lo bueno, sino lo malo. Cuando el amor de Dios va menguando en nosotros, cuando nuestra búsqueda de Dios, nuestra relación personal para con el Señor va menguando el amor también, ¿sí? Entonces tengamos cuidado, ¿no? Y esta carta fue escrita a los creyentes con una fuerte advertencia. ¿Por qué? Porque esta ciudad era un imán para la inmoralidad, ¿sí? Para el ocultismo, filosofías, había de todo ahí, ¿sí? Era como una gran ensalada de cosas, ¿sí? Los nuevos creyentes estaban bastante propensos a volverse, ¿no? Imagínense que los que se habían convertido venían de toda esa cultura, ¿no? De todos esos vicios, ¿sí? De todo ese ocultismo, filosofías, y venían y el Señor los tenía que ir restaurando, por así decirlo. Entonces, ¿cómo está Buenos Aires, no? Si lo comparamos con Éfeso, Argentina, Buenos Aires, ¿no? Si nos dejamos llevar por tantas filosofías, ¿sí? Por tantos pensamientos que hay dando vueltas por ahí. Si dejamos a nuestros hijos ahí a la buena, como dicen, ¿no? A la buena de Dios, ¿no? Los van a dar vuelta, perdón la expresión, pero como una media a nuestros hijos, si los dejamos ahí, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros como creyentes que somos, que en nuestra casa nosotros les enseñemos a nuestros hijos la verdadera adoración, ¿no? El Rey de Reyes, del Señor de Señores, ¿sí? De quién nos salvó, ¿sí? Que ellos nos vean arrodillarnos y postrarnos, que nos vean orar, ¿sí? Que nos vean que nosotros antes de comer le damos gracias a Dios por la comida, ¿sí? Que nos vean compartir la palabra a los demás, a las personas que se nos acercan, que no sean ajenos a eso, ¿no? Que ellos vean en nosotros ese ejemplo. Ya no debemos andar así como los otros gentiles, ¿sí? Y la iglesia debe ser un lugar en donde se liman las perezas, ¿sí? Acá venimos con diferentes situaciones, como bien dice el pastor, esto es un hospital, ¿no? Y acá todos venimos con el corazón roto. ¿Vinimos con el corazón roto o no? ¿Sí? Vinimos con nuestras falencias, ¿sí? Nuestras cosas que tenemos que ir sanando, ¿no? Y tiene que ser un lugar donde podamos encontrar un refugio acá, ¿sí? Pero también acá, Pablo, en Efesios 4, hay un ruego, ¿no? Ya no anden así, hermanos, ¿sí? Ya no anden así, como los otros gentiles. Y vemos cómo está hoy la iglesia, ¿sí? Muchos corazones insensibles, ¿sí? Que se van enfriando y se van perdiendo toda sensibilidad, ¿no? Dice ajenos a la vida de Dios, pero en la iglesia nosotros tenemos que estar llenos, empapados de la vida de Dios, ¿sí? Y no permitamos, hermana, no permitamos que nuestro corazón se endurezca, ¿sí? Y volvernos insensibles hacia el prójimo, ¿sí? Cuando veamos la necesidad, acudamos. Cuando vemos que el hermano necesita, vayamos, ¿sí? Cuando vemos que el hermano está ahí tambaleando, vayamos a ayudarle, ¿no? Cuando vemos que alguien está con los brazos cansados, vamos a animarlo, ¿sí? Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente, si la tienen ahí, chicos, Efesios 4:2. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor, dice, ¿sí?
Esto dicho en otras palabras quiere decir, aceptemos el error del otro, ¿no? Porque sabemos que no somos perfectos, ¿sí? Que mi hermano, mi hermana me puede fallar y yo les voy a fallar, ¿sí? Voy a hacer algo que por ahí no les va a caer bien, ¿sí? Por ahí no les va a gustar. Voy a decir una palabra de más, ¿sí? O un chiste, a veces quizás se me va a escapar, ¿no? Acá dice que debemos soportarnos con paciencia, ¿sí? Los unos a los otros en amor, ¿sí? Soportemos la ofensa, ¿sí? Vamos a entender que nuestro hermano y nosotros no somos perfectos y soportemos la ofensa, ¿sí? Dejemos pasar por alto las ofensas, ¿sí? Todavía hay cosas que el Señor tiene que trabajar en nuestra vida, ¿sí? Muchas veces es eso, el tema de la ofensa, ¿no? Cuando me ofenden, cuando me dicen algo que no me gusta, cuando dañan mi ego, ¿sí? Cuando dañan mi orgullo, ¿sí? Y un estado de madurez, como pide el Señor, ¿no? De madurez espiritual requiere que dejemos pasar muchas ofensas, ¿sí? Requiere, el Señor dice, tendrán que pasar así como por fuego. Y no queremos pasar por fuego. No queremos, no nos gusta pasar por el fuego, ¿no? Pero debemos hacerlo. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿sí? Entonces, irremediable e inevitablemente debemos pasar por fuego, hermanos, ¿sí? Ahí se prueba el oro, ¿no? La plata, en el fuego. Y ahí se va a probar nuestro carácter, se va a probar nuestra relación con Dios, ¿sí? Se va a probar cuánto amamos a Dios cuando pasamos por fuego, nuestra fe, a ver qué tan agarrados del Señor estamos, ¿no? Y podemos pedirle al Señor, ¿no? Señor, yo te pido que vos me pongas en un lugar tranquilo, una iglesia tranquila, Señor, ¿sí? Una iglesia donde aprecien lo que yo hago, mi trabajo, ¿no? Aprecien mi talento, Señor, ¿sí? Una iglesia donde yo les caiga bien a todos, ¿no? La iglesia ideal, ¿no? El Señor te dice, lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo, pero esperá, tenés que pasar por fuego, ¿no? Esperá, porque ¿cómo lo querés hacer? ¿Con mi fuerza o con tus fuerzas? ¿Sí? Y repito, no queremos pasar por fuego. Queremos lo fácil, ¿no? Lo simple, lo rápido. Como es este mundo, ¿no? Todo descartable, todo así. Lo rápido, queremos todo rápido. Como hacemos zapping, ¿no? Pasamos, pasamos los canales. Y nos volvemos insensibles, hermanos, ante esto. El mundo nos quiere volver insensibles, acá dentro de la iglesia, ¿eh? ¿Sí? Y no soportamos a veces al prójimo, a nuestro hermano, por el cual el Señor murió. A veces no soportamos a los niños cuando hacen ruido, por quien el Señor murió. ¿Sí? Dice el Señor, hay de algunos que haga tropezar a uno de estos pequeños. Dice, mejor le fuera que se ate. No, bueno, lo saben al versículo. ¿Sí? Nos volvemos tan insensibles que parece que somos uno más del mundo a veces. Y lo vuelvo a repetir, lo digo con temor a esto. ¿Sí? Porque dice, el que se cree que está firme, mire que no caiga, ¿no? Y quiero también, puede pasar, no pasa acá en esta iglesia, ¿no? Si yo estuviera en ese lugar, lo haría mejor, ¿no? Si yo estuviera ahí, lo haría mejor. O tendría que hacerlo así o así, ¿no? Pero el Señor es el que capacita.
El Señor es Él es el que llama, ¿sí? Él es el que da de su gracia, ¿sí? Si leemos Efesios 4, el capítulo de Efesios 4, Él dice que Él constituyó y Él da los dones a los hombres, ¿no? Y nos volvemos así, ¿no? Insensibles. Nuestros corazones se vuelven insensibles dentro de la misma iglesia, ¿no? Acá. De a poco nos enfriamos, como dije, y nos vamos deslizando y somos como esa vela que cuando se corta la luz, ¿no? Que la prendemos y se va consumiendo la llama y después se va apagando, ¿sí? Tengamos mucho cuidado, hermano, de que nos pase eso, ¿sí? Podemos hacer, como ayer le compartí a los chicos, podemos estar haciendo la obra de Cristo sin Cristo, ¿sí? Hablando de Cristo sin tener a Cristo, ¿sí? Cristo tiene que ser el centro de esta reunión, ¿sí? El motivo por el cual ustedes me están escuchando ahí tan amablemente y tan pacientes es por Cristo, ¿sí? Es por Él y para Él. Él es el centro de todo, ¿sí? El centro de nuestra fe es Cristo. El motivo de nuestra fe es Cristo. El motivo de la Biblia es Cristo, ¿sí? El motivo por el cual nosotros hoy venimos debe ser Cristo. El motivo por el cual yo perdono a mi hermano, dejo pasar la ofensa, debe ser Cristo, ¿sí? Porque Él nos dio el mejor ejemplo que nosotros podemos llegar a tener, ¿sí? Y dejemos, si lo estamos haciendo, si no, no. Dejemos de pensar en nuestras necesidades nada más, ¿sí? En nuestros propios deseos, en nuestros propios deleites, ¿sí? Y no perdamos esa sensibilidad con la cual el Señor nos ha dado, ¿no? Y la pregunta que yo me hacía es, también se la había hecho a los chicos, a los jóvenes, ¿por qué nos enojamos tanto cuando alguien nos hace algo? ¿Qué pasa con el enojo, no? ¿Por qué nos enojamos cuando alguien nos ofende o cuando nos sentimos ofendidos con alguien? ¿Por qué nos enojamos? ¿Cuál es el tema del enojo? Digamos que el hermano tiene razón o no tiene razón, ¿sí? ¿Por qué nos enojamos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuál es el tema del enojo? No es otra cosa que el orgullo, ¿no? El orgullo, ¿sí? Si no tuviéramos ese orgullo, dejaríamos pasar la ofensa. Y haga este ejercicio que a mí me ayudó mucho, ¿sí? Cuando pase esa situación que le hizo enojar, siéntese y reflexione. ¿Qué pasó? ¿Por qué me enojé tanto? ¿Qué es lo que me hizo enojar? En realidad nos vamos a dar cuenta que el problema está en nosotros, en nuestro corazón, ¿sí? Porque el Señor dice, ¿no? A veces nosotros ponemos todas nuestras expectativas en las personas, ¿no? ¿Sí? Y después cuando fallan nos sentimos defraudados. Pero el Señor nos advierte en su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? ¿Sí? Esto está, ya les digo, lo tengo acá anotado, Jeremías 17:5, ¿sí? Malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan su corazón del Señor, ¿sí? Si nosotros ponemos todas nuestras expectativas, ¿sí? Todo lo que nosotros, si idealizamos a las personas, nos van a fallar, ¿sí? Entonces, como dice Hebreos, ¿no? Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos ahí, ¿sí? Y nuestro hermano no va a fallar. Yo les voy a fallar, mis hermanos. Así que perdón, ya anticipadamente les pido perdón, ¿sí? ¿Sí? Y otra, ofenderse ante, valga la redundancia, ante la ofensa, retrata algunas cosas, ¿no? de nuestro corazón. Primero, nuestra poca intimidad con Dios, ¿sí? Segundo, la poca oración.
Y tercero, el gran orgullo y el ego que tenemos en el corazón. ¿Sí? Entonces amémonos. ¿Sí? No seamos como la iglesia de Efesios. ¿Sí? Ya no andemos como los otros gentiles. Perdonémonos. Suframos el oprobio por amor. El amor a quién, a la obra de Cristo, ¿no? Porque la obra de Cristo es mucho más grande de cualquier ofensa, de cualquier situación que pueda llegar a acontecer. ¿Sí? Entonces, ser cristiano implica tener que sufrir, ¿sí? Soportar la ofensa. Muchas veces tener que callar cuando sabemos que tenemos la razón, pero callarnos, ¿sí? Matar ese orgullo, ese ego, ¿no? Y imitar la actitud la que oraba David en el Salmo 141, 3, 4, si me siguen. Salmo 141, 3 y 4. Ahí está en la pantalla, los que quieran. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Sí, esta debe ser nuestra oración, ¿sí? En nuestra vida. Tiene que ser nuestra manera de vivir esto. Señor, pon guarda a mi boca. Y a veces ¿cuánto nos cuesta callarnos? ¿Sí? No, ya me va a escuchar, ya vas a ver. Y no podemos cerrar la boca, ¿no? Y cuando tenemos que cerrar la boca, la abrimos. Cuando tenemos que abrir la boca, la cerramos, ¿no? ¿Sí? Y pedámosle ayuda al Señor. Señor, ayúdame. Cerrá mi boca cuando tengas que cerrarla, Señor. Dame sabiduría, ¿no? Tu vida, amado, y mi vida, ¿sí? Puede ser la única Biblia que el vecino, el familiar, el amigo, cualquier persona pueda estar viendo o leyendo, ¿sí? Tu testimonio. Mucho cuidado con nuestro testimonio, ¿sí? El único Dios que muchos conocen es a través tuyo. ¿Se han puesto a pensar esto una vez? ¿Sí? El único Dios que conocen es a través de nosotros que nos llamamos cristianos, ¿sí? ¿Y cómo dejamos a Dios parado? ¿Sí? ¿Qué imagen tienen? ¿Qué ven cuando nos ven? ¿Sí? Dice la Biblia que nosotros somos carta leída. Así que, qué responsabilidad que tenemos cuando estamos ahí afuera. Cuando estamos acá adentro, ¿no? También, pero cuando estamos ahí afuera, de las puertas para allá. Qué gran responsabilidad que tenemos. El Señor nos ha dado este gran privilegio de ser llamados sus hijos, ¿no? Pero ¿podrá decir el Señor así como cuando se bautizó el Señor? Que dijo, he aquí, mi hijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? ¿Podrá decir eso, Señor, de nosotros? ¿Podrá mi vecino ver a Cristo a través de mí? Mi compañero de trabajo, de la facultad, del colegio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ven cuando nos ven? Vamos a Efesios nuevamente, capítulo 4. Ya estoy concluyendo. Versículos del 20 al 24 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Hasta ahí. ¿Sí? Si realmente fuimos oídos, como dice acá, enseñados por Él, por el Maestro, por Jesús, debemos estar empapados de Cristo, hermanos. ¿Sí? Para no tener un corazón insensible, es necesario estar lleno de Cristo. ¿Sí? Cristo, Cristo, Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Él es suficiente. Cristo es el motivo, como dije, de esta reunión.
¿sí? ¿Por qué vino hoy acá? Pregúntese, ¿no? ¿Por qué vino hoy acá? ¿Qué lo trae para acá? ¿Sí? Cristo tiene que ser el motivo de haber venido, ¿sí? El motivo de la alabanza, de la oración que sonaba tan linda, Cristo, ¿sí? Él es digno de toda alabanza, ¿no? Toda nuestra alabanza, nuestra adoración. Es el Todopoderoso, ¿sí? Y que yo les esté hablando también es consecuencia de Cristo, ¿sí? Porque de mí, amados, no sale nada bueno, ¿sí? De mis propios deseos, de mi corazón, no sale nada bueno, pero Cristo vino a traer la solución a mi maldad y a la maldad de todos, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Y me maravilla, me maravillo pensando cómo un ser tan supremo, ¿no? Como el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, ¿sí? El que dijo, sea la luz, fue la luz, ¿no? El que formó todo lo que conocemos en 6 días. Ese ser maravilloso, como cuando leo los evangelios veo humildad, cómo se humillaba, cómo se dejó maltratar, cómo respondía. Y yo digo, wow, Señor, a mí me gustaría ser así. ¿Cuánto me falta, Señor? Estoy lejísimos. De vuelta, el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nunca va a ser por mis fuerzas, sino va a ser el Señor, ¿sí? Más Cristo en nuestra vida y menos nosotros, ¿no? Y si sentís que ya no podés más, mi hermano o hermana, con tu corazón, que no podés no tener un corazón insensible, duro, el Señor te dice, vení, pongámonos a cuentas, ¿sí? Dame tu corazón, hijo, dame tu corazón de piedra, te dice, y yo te voy a dar un corazón de carne, ¿sí? Dice su palabra que Él rompe nuestro corazón como martillo a la piedra, ¿sí? Y Él quiere cambiar nuestro corazón. Si tenemos corazones insensibles, Él lo quiere cambiar, ¿sí? Así que les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración para la reflexión final, ¿sí? Concluyo con esto. En el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿sí? Vestíos del nuevo hombre, ¿sí? Hay unas vestiduras nuevas que el Señor nos ha preparado, ¿sí? Un corazón nuevo, un corazón sensible, ¿sí? Un corazón agradecido, un corazón que deja pasar la ofensa, un corazón que no tiene en cuenta las ofensas, un corazón que se postra delante de su Creador, un corazón que dice, heme aquí, Señor, aquí estoy. Señor, cambia nuestro corazón. Padre, gracias. Señor, muchas veces nuestro corazón se inclina, Señor, hacia nuestros deseos, hacia la maldad, y terminamos teniendo ese corazón insensible por el cual, Señor, tú has dado tu vida, Señor. Ayúdanos tú conoces nuestro corazón, Señor, más que nadie. Tú conoces nuestro andar, nuestro caminar. Tú conoces todo de nosotros. Aquí, ¿qué podemos ocultarte, Señor? Solo nos queda postrarnos delante de ti, Señor, delante de tu presencia y adorarte, Señor. Este corazón que tengo, Señor, muchas veces se quiere inclinar, se va hacia lejos de tu presencia, Señor. Yo quiero, Señor, tener un corazón conforme a tu corazón, Señor. Sensible, humilde, corazón que pueda expresar agradecimiento hacia ti, hacia lo que hiciste, Señor, y lo que seguirás haciendo, Señor. Señor, bendice a esta iglesia, casa de oración. Tu palabra, Señor, sea
trayendo convicción a nuestras mentes. Que ya no seamos y ya no andemos como los otros gentiles, Señor, en la vanidad de nuestra mente, Señor. Que aquellos que perdieron toda sensibilidad, Señor, sino que te miremos a ti, Señor. Que nuestros ojos puedan estar fijos y puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe.